Hola, bienvenidos a este nuevo vídeo. Os recuerdo que estamos trabajando una serie de vídeos sobre información digital, cómo se representa la información, en concreto los números enteros y reales, dentro de un sistema digital. Y ya hemos visto en vídeos anteriores cómo se representan los números enteros en complemento a 2, también hemos visto cómo se representan los números reales. Vamos a necesitar esa información, en este caso la de números enteros, como información previa, conocimiento previo, para poder ver lo que os presento en este vídeo, que son, lo he llamado trucos y casos especiales. Lo que os voy a contar sobre algunos pequeños trucos, lo llamo así, pero bueno, ya veréis que no son trucos, pequeñas pistas o ideas clave que os pueden ayudar a resolver mejor, más rápido y a comprender mejor también, que es importante, el funcionamiento de la representación de números enteros en complemento a 2. Seguramente con el tiempo vosotros mismos os habréis dado cuenta de este tipo de trucos. A medida que resolvéis ejercicios vais adquiriendo una soltura porque os dais cuenta de que hay ciertos patrones que se pueden identificar y resolver más rápido, pero lo que voy a hacer yo es adelantároslo para que os ayuden y ojalá que sea así. Vamos a ver ahora un caso que son las potencias de 2. ¿Cómo podemos pasar a binario rápidamente? Luego veremos que también sirve para pasar de binario a decimal. Calcular la representación de un número entero, positivo o negativo, que es una potencia de 2. Pues vamos a verlo. Partimos de n, ya sabéis que siempre hay que trabajar con un n definido, que es el número de bits de la representación, y vamos a trabajar con 8 bits. Y vamos a calcular una potencia de 2, da igual la que sea, por ejemplo, más 64. ¿Cómo pasamos el más 64? Ya sabemos que para pasar de decimal a binario hay un método general que es dividir entre 2, pero yo lo que suelo utilizar siempre es descomponer el número en potencias de 2. Y en este caso es facilísimo. Un número positivo se va a representar con 8 bits. ¿Cuál es su representación? Va a empezar por 0 y con los 7 bits restantes hay que representar la magnitud. Eso es lo que vimos en el vídeo sobre la representación de números enteros. ¿Cuál es su magnitud? El 64 es 2 elevado a 6. Como es 2 elevado a 6, yo ya sé que tengo que poner un 1 en la posición que se corresponde con el 2 elevado a 6, que es la posición 6. Y el resto van a ser ceros. Ese sería el más 64. Otro ejemplo rápido. Más 16. Esto es 2 elevado a 4. ¿Cuál es su representación? Empieza por 0, es positivo, y con los 7 bits restantes tengo que representar el 16. Es un 1 en la posición 2 elevado a 4. 0, 1, 2, 3, 4. Está la posición 4, ese es el 2 elevado a 4. Luego aquí hay un 1 y el resto son ceros. Cualquier potencia de 2 positiva va a empezar por 0 y va a tener un 1 en la posición que se corresponde, perdón, que parece que es 24, es 2 elevado a 4, que se corresponde con el exponente de la potencia. En esa posición aparece un 1 y todos los demás son ceros. Y el primero siempre es 0 porque es el bit de signo. Esa es la representación de potencias de 2 en positivo. ¿Cuál es la representación de potencias de 2 en negativo? Pues vais a ver que es muy sencillo. Si este es el más 64 y queremos representar el menos 64, ya sabemos que lo vamos a representar como el complemento a 2 del más 64. Por lo tanto, si este era el más 64, yo calculo su complemento a 2 y me da el menos 64. Recuerdo, técnica para calcular complemento a 2. Empezamos por la derecha hasta el primer 1 y eso se mantiene igual. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y ahora, a partir de este 1, donde hay un 1 pongo un 0 y donde hay un 0 pongo un 1. Efectivamente, el bit de signo ahora es negativo y lo que queda es el complemento a 2. Luego, este sería el menos 64. Vamos a hacer el menos 16. Vamos a calcular el complemento a 2 del más 16 para que veáis cómo resulta. Igual, aplico la misma técnica. Hasta el primer 1 se mantiene y a partir de ahí se cambian unos por ceros. Y ceros por 1. Este sería el complemento a 2 del más 16, que es el menos 16. Ahora empezamos por 1, porque el número es negativo. ¿Qué nos encontramos aquí? Nos encontramos, vais viendo ya el patrón, que tenemos en las potencias de 2 que son negativas, tenemos la potencia, el lugar que se corresponde con la potencia de 2. Como esto es 2 elevado a 6, esta es la posición del 6 y esta es la posición 6 también aquí. Esto era 2 elevado a 4, esta es la posición 4.
y esta es la posición 4. ¿Y qué nos encontramos? Que en el caso de ser un número positivo solo aparece ese 1 y hay ceros por la derecha, ceros por la izquierda, pero en el caso de ser una potencia negativa, lo que nos encontramos son ceros a la derecha del 1 que se corresponde con la potencia de 2, pero nos encontramos unos por la izquierda. Aquí hay ceros a la derecha, unos a la izquierda, y siempre tiene el mismo patrón. Por ejemplo, si queremos calcular directamente cómo se representa el menos 8, ya sabemos que 8 es 2 elevado a 3, pues yo ya sé que esto va a tener 0, 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bueno, podría poner todas las posiciones, pero ya sé que 8 es 2 elevado a 3, va a tener un 1 en la posición 3. Como siempre, por la derecha son ceros y ahora por la izquierda o ceros o unos según sea positivo o negativo. Como es negativo, pues aquí lo que pondría son unos. Y esa es la forma de calcular las potencias de 2. No hay que hacer el complemento, simplemente nos basta identificar, no hay que pasarlo a binario dividiendo entre 2, identificamos la posición dentro de la cadena de bits que se corresponde con esa potencia, teniendo en cuenta el exponente del número. Un 3 me lleva a la posición 3 y ahora si es positivo relleno con ceros, si es negativo relleno con unos. Aquí está explicado un poco para que vayáis viendo el patrón, he hecho un par de ejemplos. Insisto, si esto vosotros hubierais hecho muchas veces este cálculo, os habríais dado cuenta de ese patrón. Yo os lo estoy adelantando para facilitaros la resolución de ejercicios. Un truco que espero que os resulte útil. Bien, pues vamos a ver otro truco, caso especial, idea clave, como queráis verlo. Y en este caso vamos a ver cómo comparar números de forma rápida, fijándonos en unos bits concretos que son los que nos dan la clave de qué número es mayor o menor que otro. Primero, tenemos números enteros, empiezan por 0 son positivos, empiezan por 1 son negativos. Este es positivo, este es positivo, este es negativo y este es negativo. Si yo quiero ordenar estos números de menor a mayor, quiero identificar cuál es el más pequeño y cuál es el más grande, el menor y el mayor, primero tengo que ver que hay unos que son positivos y otros que son negativos. Está claro que los menores son los negativos, por lo tanto el B y el C son menores que el A y el D. Ya lo sé simplemente con mirar el primer bit. No hace falta pasar por decimal para resolver este ejercicio, esa es la clave, porque podemos razonar sobre la forma que tienen los números y cómo están colocados los bits dentro de ese número, de esa cadena. Positivos y negativos. Luego, ¿qué sabemos sobre positivos y negativos? Y cómo están ordenados los unos y los ceros dentro del número. Pues fijaros, voy a poner aquí la recta real para verlo. En decimal tenemos el 0, el más 127, estamos trabajando con n igual a 8, que es la anchura de estos números, y el rango va de menos 128 a más 127. Vamos a ver cómo serían los números puestos en binario. Este es el 0, el más 127 es 0, 4, 5, 6, 7 y 8, un 0 seguido de 7 unos, que es el mayor positivo posible, y el menos 128 es 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0 y 0, que es el número inferior. El número inferior del rango siempre es un 1 seguido de n-1 ceros, igual que el límite superior del rango siempre es un 0 positivo seguido de todo unos. Signo seguido de todo unos es el mayor del rango, el mayor positivo. 1 seguido de todo ceros es el menor del rango, y eso se cumple para cualquier rango en números enteros dado una anchura determinada. Vale, ¿cómo es el 1? Pues para calcular el 1 hay que sumar un 1 aquí. El 1 es el 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Esto ya lo sabemos hacer, es fácil. ¿Cuál sería el menos 1? Pues el menos 1, habría que quitarle un 1 al 0. Puedo quitarle un 1 al 0 o puedo coger y calcular el complemento a 2. En este caso vamos a calcular el complemento a 2 de ese número y yo ya sé que el menos 1 es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Este es el más 1 y este es el menos 1. Fijaros que el menos 1, que sería el mayor de todos los negativos, está formado todo por unos. Y a partir de ahí, lo que vamos haciendo a medida que avanzamos en la recta real hacia la izquierda, es decir, hacia números más pequeños, lo que van apareciendo son ceros aquí. Le vamos restando un 1 cada vez y al restar un 1 pierdo valor, por lo tanto van apareciendo aquí una serie de ceros. El 2, de hecho, sería, el menos 2 sería 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0. Le quito un 1 a este, aparece aquí donde había un 1, aparece un 0 y ese sería el menos 2. Así hasta llegar al extremo izquierdo.
Entonces, teniendo un poco esto en mente, ¿qué podemos deducir? Los números positivos, cuantos más unos tienen y más cerca del signo, mayor es el número. Es decir, para saber cuál de estos dos números es mayor, lo que necesito simplemente es recorrer el número desde el signo hacia la derecha y ver quién tiene un 1 en la posición, en una posición mayor. Veo que aquí los dos tienen un 0 al comienzo. Esto no me permite distinguirlo, por lo tanto avanzo. El siguiente tiene un 0, pero este tiene un 1. Como tiene un 1 en una posición de mayor peso, más cercana al signo, ese es mayor que este número. El mayor de todos sería el número D. Como estoy ordenando de menor a mayor, este va a ser el 4. 1, 2, menor que 3 y menor que 4. El 4 es el mayor de todos los números. El siguiente número positivo va a ser el 3. El A va a ser el 3 y el D va a ser el 4. ¿Por qué? Porque son positivos, por lo tanto son mayores que estos dos que son negativos. Eso ya lo sé viendo el primer bit. Y luego porque si camino desde el signo hacia la derecha, el que tiene un 1 en una posición más significativa, el que primero tiene un 1 es este, y por lo tanto ese es mayor que el otro. Y ocurre exactamente igual con los números negativos. Fijaros, este ya sabemos que es el más pequeño de todos porque es el extremo izquierdo, es el número inferior del rango. ¿Qué ocurre con los números negativos? Empiezan por 1. El número es mayor, empiezo a recorrerlo desde el signo hacia la derecha, es mayor el número que tiene un 1 más cerca del signo, igual que ocurría con estos dos. Este tiene un 1 más cerca del signo que este, que aquí no tiene ningún 1. ¿Quién tiene de estos dos un 1 más cerca del signo? Este, que tiene un 1 en esta posición, mientras que este tiene un 0. Bueno, pues este número es mayor. Cuanto más unos tiene por delante, más cerca está del 0 o del menos 1, que es el que tiene todos los unos. Entonces, cuanto más unos tiene por delante el número, más cercanos al signo, más a la derecha está en la recta real y por lo tanto es un número mayor, de menor magnitud, de menor valor absoluto, pero como es un número entero, negativo, es mayor. Por lo tanto, aquel número es mayor que este, entonces es igual. Siempre hay que partir del signo, buscar el primer 1, el que tenga el primer 1 más a la izquierda del signo, más cerca al signo, es mayor que el que tiene un 0 en esa posición. Y esto ya nos dice, por lo tanto, que el B es el más pequeño, después iría el C, que sería el 2. B, C, A, D sería el orden de menor a mayor de estos números. Simplemente razonamos viendo el bit de signo y viendo dónde tienen el primer 1 cada uno de los números. Cuánto de lejos está del signo el primer 1 y eso determina cuál es el mayor y cuál es el menor de esos números. Un truco sencillo que seguramente con el paso del tiempo y la resolución de ejercicios vosotros mismos habríais deducido, que os adelanto por si os resulta útil. Vamos a ver un último ejemplo, si me permitís un segundo que por la pizarra, volvemos sobre un último caso para seguir razonando con números enteros. Bueno, vamos a ver un caso más, que es cómo se puede averiguar en ejercicios de este tipo test, cómo se pueden descartar soluciones y llegar a la solución buena que nos piden. En este ejemplo es calcular o decidir cuál es el menos 319 con 10 bits. Cuál de estas 4 cadenas representa el menos 359 con 10 bits. Una opción es calcularlo, calcular 359, primero en positivo, luego calcular el complemento a 2 y averiguar la cadena de 10 bits que representa menos 359 y entonces vemos cuál coincide. Eso sería una opción, pero a veces es más rápido razonar de otra manera. Nos puede ser útil cuando nos piden el dato concreto, a lo mejor hay que calcularlo, pero en este ejercicio, en este tipo de ejercicios o en ciertas situaciones, razonando podemos rápidamente llegar a la solución o al menos descartar algunas. Entonces, en este caso, menos 359. ¿Qué sabemos del menos 359? Lo primero, que es un número negativo. Si es un número negativo, ya sabemos que va a empezar la cadena de bits por 1, correctamente. Luego ya descartamos 2 de entrada. Esta sería positiva y esta sería positiva. La opción D no puede ser y la opción B tampoco puede ser, porque es un número negativo. Ya hemos descartado 2 en cuestión de un segundo. Ahora, ambos son negativos, esto es negativo, cualquiera de los dos en teoría podría ser. ¿Qué sabemos además del 359? Pues sabemos que es un número impar. ¿Qué característica cumplen los números impares cuando están representados en binario? ¿Lo sabéis?
efectivamente, que acaban en 1. Un número que acaba en 1 es un número impar, un número que acaba en 0, como es el caso de este, es un número par. Y eso se cumple siempre, sea un número con signo, un número sin signo, un número positivo o un número negativo. Si acaba en 0 es par, si acaba en 1 es impar. Por lo tanto, ya tengo la solución. Negativo y que sea impar, ¿cuál es de todos? La opción C. Rápidamente he podido llegar a la solución sin tener que calcular el valor binario de ese número que me lo han dado en decimal. Explico un poquito lo del par o impar, no sé si os parece trivial o no, simplemente justificarlo. Ya sabemos que un número que está en binario al final es una suma de potencias de 2. 2 elevado a n menos 1, más 2 elevado a n menos 2, más 2 elevado a n menos 3, más 2 elevado a 1, más 2 elevado a 0. En general, suma de potencias de 2. Todas las potencias de 2 son pares, excepto la última. Esta potencia de 2 es un 1, esta potencia de 2 es un 2, la siguiente sería un 4, 8 y así sucesivamente. Todas las potencias de 2 son pares. La única potencia de 2 que es impar es 2 elevado a 0, que es el último bit. Por lo tanto, si el último bit no está, el resto van a sumar siempre un número par. Si el último bit está, a un número par le sumamos un 1 y se convierte en impar. Luego, la presencia o ausencia de esta potencia de 2 dentro del número, de ese bit último, es lo que determina que el número sea par o sea impar. Y esto también es muy útil a la hora de razonar. No solo de razonar en un examen tipo test, por ejemplo, si estáis calculando una solución de un número par y el resultado que obtenéis en un ejercicio de lo que sea acaba en 1, ya sabéis que hay un error. Os puede permitir identificar errores vuestros en la resolución de ejercicios de forma también rápida y poder corregirlo a tiempo. Si vemos que el resultado que esperábamos era par y acaba en 1, es que seguro nos hemos equivocado en algo. Otros trucos sencillos para ayudaros en la resolución de ejercicios y en el razonamiento en diferentes tipos de problemas relacionados con los números enteros en complementados. Espero que os haya sido útil y con esto me despido. Nos queda un último vídeo de esta serie que va a ser parecido a este, trucos y casos especiales para números reales en coma flotante en esta ocasión. Nos vemos en el siguiente vídeo.